En esta ocasión vamos a analizar la Compañía de Cervecerías Unidas, esto es la CCU. Se creó en el año 1850, tiene como giro la producción, embotellamiento y venta de licores, bebidas, jugos y agua purificada. El grupo controlador es Ginienko y Heineken, ambos poseen en conjunto el 65,9% de las acciones y del 65,9% de las acciones poseen el 50% cada uno. Y la última fecha de aumento de capital fue en el año 2013. Los dividendos podemos ver cómo han sido bastante volátiles desde el año 2016 hasta el año 2025. En el año 2021 repartieron un dividendo bastante importante. Es producto de los retiros de las AFP, lo que hizo que el poder de compra de las personas subiese. Y de hecho, en ese año, la mayoría de empresas repartieron unos dividendos bastante altos, ya que obtuvieron una utilidad bastante alta, lo que hizo que luego terminara aumentando la inflación, pero ese es otro tema. Volviendo a los dividendos, estos se han mantenido en unos niveles bastante bajos desde el año 2023 en adelante, siendo prácticamente unos dividendos bastante similares que aquellos que obtuvieron entre los años 2016 y 2018, por lo tanto, cuentan con unos dividendos sin ningún tipo de crecimiento. La política de dividendos ha rondado entre un 50 y un 75%, actualmente en el año 2024 se encuentra en un 50%. Los dividendos los suele repartir dos veces en el año, uno en el mes de abril y otro en el mes de noviembre. El patrimonio podemos ver cómo cuenta con una tendencia alcista, aunque moderada, en el año 2024. Aún así, se encuentra en el patrimonio más alto que ha tenido históricamente. Los ingresos cuentan con una tendencia alcista mucho mayor desde el año 2015 hasta el año 2024, sobre todo a partir desde el año 2021. Y estos se distribuyen de la siguiente manera. En el año 2024, en Chile corresponden al 62% de las ventas totales, la venta internacional corresponde a un 29% y los vinos que se distribuyen en el extranjero a más de 80 países corresponden a un 9%. La utilidad podemos ver cómo ha sido bastante volátil, sobre todo en el año 2018, y esto producto de un término anticipado de licencia de Budweiser en Argentina. Por lo tanto, terminaron obteniendo una utilidad extraordinaria en ese año y en el año 2021, producto de los retiros de las AFP, como mencioné anteriormente cuando hablábamos de los dividendos. En el año 2023 obtuvo una utilidad bastante baja, fue cayendo desde el año 2022, pero ya en el año 2024 se recuperó un poco y ya se encuentra en unos niveles un poco mayores que aquellos que habían obtenido en el año 2022 y 2023. El margen neto en promedio en los últimos 10 años, si es que no tomásemos en cuenta el año 2018, producto de las utilidades extraordinarias que obtuvo, es de un 6,5%. Actualmente en el año 2024 es de un 5,5%. Ahora ya hablando sobre el estado de flujo de efectivo, podemos ver cómo los cobros por ventas cuentan con una tendencia bastante alcista desde el año 2015 hasta el año 2024, más que duplicándose. Pero no así fue el caso del flujo de operación, que se ha mantenido bastante volátil y estancado desde el año 2020 hasta el año 2024. Y también habría que mencionar que en el año 2022 obtuvo su flujo de operación más bajo históricamente. Y el flujo de caja libre es mucho más volátil, llegando a ser negativo en el año 2022, y esto se explica en parte a un aumento significativo en la compra de activo fijo en el año 2022, pero aún así podemos ver cómo los flujos de caja libre de los demás años también ha sido bastante bajo y también ha sido bastante más volátil que el flujo de operación. Y ahora, ya hablando sobre el balance, podemos ver cómo la capacidad de cubrir los pasivos con los activos ha ido disminuyendo desde el año 2015 hasta el año 2024. Actualmente ya se encuentra en 1,7 veces. Pero la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo ha ido aumentando, llegando a estar en el año 2024 en 2,1 veces, muy por encima del mínimo requerido de una vez. Y a pesar de que ha ido disminuyendo la capacidad de cubrir el total pasivos solamente con los activos a corto plazo, aún así se encuentra actualmente en un 76%, lo que aún así está por encima del mínimo requerido de un 50%. Ahora, otro buen reto financiero es que los pasivos a corto plazo en relación con el total pasivos ha ido disminuyendo y actualmente solamente representan el 35% del total de la deuda. Por lo tanto, el 65% de la deuda se encuentra a largo plazo. Y la deuda financiera, esto es los créditos en relación con el total pasivos, podemos ver cómo ha ido aumentando desde un 30% hasta un 60% actualmente. El promedio de los dividendos de los últimos 10 años es de 295 pesos. Por lo tanto, si es que quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 3.930 pesos, un 10% de dividend yield 2.947 pesos y un 12,5% de dividend yield 2.358 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 5.809 pesos con una rentabilidad por dividendo anual de un 5,1%. El precio de la acción podemos ver cómo a finales del año 2019 sufrió una caída bastante importante, llegando a estar en mínimos históricos a finales del año 2020, pero ya para comienzos del año 2021 se recuperó bastante y desde entonces se ha encontrado lateralizando entre los 5.000 y los 7.000 pesos. Actualmente se encuentra en 5.800 pesos. CCU no era una empresa que yo mantenía en mi radar, ya que tenía muy alta estima a las embotelladoras Andina y Embonor, y ahora, viendo los números de CCU,
Pues confirmo ese sesgo, ya que comparativamente hablando, los números de Embonor y de Andina son mucho mejores que los de CCU. El margen neto es bastante medio, de un 5,5% en el año 2024 y históricamente en promedio ha sido de un 6,5%. Cuenta con unos dividendos además bastante volátiles, sin crecimiento. Cuenta con unos ingresos con un cierto crecimiento, pero la utilidad también ha sido bastante volátil, aunque en el año 2024 se recuperó un poco, sigue siendo volátil, en comparativamente hablando con Embonor y Andina, que no es el caso, pues comparativamente hablando estaría en una situación peor. En términos de generación de caja, el flujo de caja libre es capaz de cubrir el 80% de la utilidad, por lo tanto solamente necesitan cubrir el 20% de la utilidad con deuda, por lo cual no está tan mal. Lo ideal sería de que con el flujo de caja libre puedan cubrir la totalidad de la utilidad, pero dado la enormidad de la empresa en que es SSU, pues me parece normal que una parte la cubran con deuda y además es bastante baja, solamente un 20%. En términos de balance, me parece que están en una muy buena situación financiera, son capaces de cubrir con los activos a corto plazo más de 2 veces los pasivos a corto plazo, por lo tanto no tiene ningún problema de liquidez. En términos del precio de la acción, pudimos ver cómo se ha encontrado entre los 5.000 y los 7.000 pesos en los últimos años. Actualmente cuenta con una rentabilidad por dividendo anual de un 5,1%, por lo tanto se encuentra en unos rangos medios de rentabilidad por dividendo anual. Por lo tanto, CCU sería una empresa recomendable para que inviertan en ella, sí, pero no a estos precios, ya que como pudimos ver, los dividendos son demasiado volátiles y no cuentan con ningún tipo de crecimiento, por lo tanto, le deberíamos exigir una rentabilidad por dividendo anual mayor y por lo tanto que el precio de la acción se encuentre más bajo de lo que se encuentra actualmente, por lo tanto es recomendable para que inviertan en ella, pero no a estos precios, sino que a unos precios más bajos y que cuente con una mayor rentabilidad por dividendo anual. Así que ese fue mi análisis financiero y valorización por dividendo de CCU. Hasta la próxima.